Estamos en la entrevista del día, también aquí en Información y Análisis por 5 Días TV, y hoy nos acompaña Renato Mas. Él es el primer abogado en recibirse en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, cosa que queríamos también poner un poco a consideración de ustedes. Un caso atípico, ¿no? En realidad no existen eh, tantos casos de abogados que vayan al mundo de la ingeniería. ¿Qué tal, Renato? Gracias por tu visita. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente, para ser un poco más precisos, Sí. en la Facultad de Ingenieros de Montes y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Es importante también destacar esa especialización, principalmente por qué te nació después de estudiar Derecho ir hacia esta rama. Bueno, siempre estuve yo muy vinculado al mundo ambiental, ya desde, digamos, desde niño. Mi madre es una de las primeras, bueno, fue de la primera promoción del máster de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Asunción, continúa enseñando en el máster hasta hoy en día. Y bueno, antes de viajar, antes de decidir ir a Madrid, yo estuve como director de la CONALAIPA, que es la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Pacaraí, su cuenca. Y trabajando con el lago me di cuenta de lo importante que es tener conocimiento sobre la gestión del agua y por sobre todo lo mucho que nos queda a nosotros como paraguayos por delante para poder decir estamos nosotros trabajando de una manera coordinada para que nuestros recursos hídricos sigan siendo sostenibles en el tiempo. En el mundo del derecho, en realidad, siempre los que abrazamos un poco esa carrera, tenemos un apartado, ¿no? El que es la parte de derecho ambiental, ¿no? De derecho agrario, derecho ambiental, todo lo que eso implica también en ese sentido. ¿Qué te dio de plus hacer un poco esta carrera de ingeniería? Mira, la verdad es que me abrió un panorama muy grande. Realmente me abrió un panorama muy grande, sobre todo en cuanto a la necesidad que tenemos nosotros de reglamentar de manera eficiente nuestra ley de recursos hídricos. Nosotros tenemos una ley muy buena a nivel nacional, digamos, una ley del Congreso, la ley de recursos hídricos, que es del año 2007. ¿Reciente? Sí, es del año 2007, es reciente, pero nunca fue reglamentada hasta el año 2022. Pero es una reglamentación insuficiente, es una reglamentación que todavía no pone en práctica y no pone, digamos, efectiva esa ley en cuanto a la protección del agua. Y por sobre todo, creo yo que también, independientemente de la carrera que sigamos, nosotros debemos hacer un cambio de paradigma en cuanto a nuestra relación con los recursos hídricos. Ahora tenemos muy poca información al respecto porque en los colegios y en la universidad nos enseñaron que el agua es un recurso infinito. No, el agua es uno de los recursos más finitos que nosotros tenemos y es altamente susceptible a la contaminación. Tenemos el claro ejemplo del lago Pacaraí, otros lagos acá en el país, y también la sobreexplotación que hoy en día nuestros acuíferos, que en Paraguay nosotros nos jactamos de ser realmente muy ricos en agua, pero las decisiones que estamos tomando en cuanto al manejo del agua todavía no son suficientes. Nosotros somos un medio principalmente económico, trabajamos mucho justamente con este sector, Renato. En torno a lo que estás planteando sobre el tema de la normativa, en ese sentido, tenemos que también entender, como decías, de un recurso finito, el hecho de que también este recurso en lo económico puede impactar fuertemente. Paraguay tiene un diferencial enorme con todo el resto del mundo, que es la calidad y la cantidad del agua que tenemos. Con la cantidad de agua que tenemos nosotros estamos generando mucha más energía de la que consumimos en el país, estamos exportando energía y en el mundo entero hoy en día todas las empresas, especialmente las industrias, están buscando reducir su huella de carbono. El tema del momento hoy a nivel global es la huella de carbono. Hice también un curso de experto en huella de carbono en la Universidad Politécnica de Madrid. Y en la mayoría de los países todavía para generar energía se utiliza la combustión de combustibles fósiles, ¿verdad? Y eso eleva muchísimo la huella de carbono de los productos finales. Nosotros lo que tenemos para ofrecer acá en Paraguay con nuestra energía, gracias al agua que tenemos en la cantidad, gracias a Itaipú y Yacyretá, es ofrecerle a todas esas empresas energía limpia, que puede llegar a reducir su huella de carbono hasta en un 80%. Los millones de dólares que gastan las empresas para bajar un 20, un 15, un 10% es muchísimo. Paraguay puede ofrecerle un cambio muy grande en ese sentido. ¿Cómo lo hacemos?
debemos primero que nada, y esto es algo muy personal, dejar de lado la informalidad. Yo creo que una de las grandes barreras que nosotros tenemos acá en el país para que el capital extranjero venga realmente a sentarse es la enorme informalidad que tenemos en todos los niveles, a nivel gubernamental, a nivel empresarial, a nivel municipal. Es muy importante que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y digamos que se asiente el capital extranjero en Paraguay debe ser una prioridad. Y para eso tenemos que aportar todos. Ahora, en ese contexto de lo que estás planteando, porque durante todo este año hemos visto mucho también el tema del recurso, como hablabas, del agua, en situación del impacto climático, que tuvimos justamente el hecho de la situación de la bajada del río, eso impactaba también en el tema del transporte, o sea, hay muchos elementos que hay que, el dragado, o sea, en ese contexto, ¿no? Hablábamos también del cuidado de no contaminar, pero en el otro contexto también de lo que implica el tema comercial de traslado de nuestros productos en el tema hídrico, es un tema a tener en cuenta. Sí, no soy especialista en transporte, sin embargo, entiendo que gran parte de la producción, tanto nacional como alguna producción internacional, y la importación de productos a nuestro país se hace principalmente por agua. Sí. Y el río Paraguay hoy, como otros ríos de la cuenca del río de la Plata, está sufriendo una gran bajante producto de una crisis climática, Sí. ¿verdad? Producto de hoy en día una gran sequía que se viene viviendo principalmente al norte de la cuenca, o sea, al norte de Paraguay, fuera ya casi de Paraguay, y eso está afectando muy severamente a los niveles del río, y eso claramente afecta también a la navegabilidad por la capacidad de transporte. Se tiene que reducir mucho la capacidad de los buques para que puedan navegar por el río Paraguay en este momento. Y es un tema que nosotros debemos afrontarlo ya de manera seria. ¿Cuál va a ser, digamos, la proyección de Paraguay a los 20, 30 y 40 años en cuanto a la navegabilidad? Porque esta situación del cambio climático está haciendo que estos periodos de creciente inundaciones y bajantes sean más, digamos, sean cada vez más duros. La pregunta en realidad obedecía, Renato, a una mirada mucho más holística, mucho más general de lo que estabas planteando, y seguramente esto lo has planteado también en tu especialización como tal. Hay que trabajar una política pública del cuidado, ¿no?, general del tema hídrico. Es una política pública y por sobre todo, como te decía, un cambio de paradigma, ¿verdad? El cambio debe ser cultural. No solamente desde la normativa, es insuficiente la normativa si es que los tomadores de decisiones y por sobre todo también desde el sector público, desde el sector privado, desde las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado tiene un enorme poder de decisión en ese sentido, que es generar buenas prácticas en la gestión del territorio, por sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que con el cambio de uso de suelo, o sea, con la deforestación, con el mal uso de la agricultura, con el avance urbano muy desorganizado que tenemos nosotros en Paraguay, estamos haciendo que ese ciclo del agua dentro de la cuenca del río Paraguay y de las cuencas más pequeñas se vea afectado. ¿Qué quiere decir nosotros? Al hacer un piso o al extender una ciudad, estamos impermeabilizando el suelo. Entonces, toda esa agua de lluvia que caía anteriormente, hoy en día no tiene la posibilidad de permear al suelo, se quedan los pisos y eso genera, digamos, los grandes raudales que tenemos. Esos raudales, esa agua, en vez de que llegue en 5 días al cauce, eso llega en 20 minutos. ¿Y qué sucede? Las grandes crecientes, las grandes inundaciones, los arroyos que están arrasando con todas las casas de las riberas, y después no tenemos agua que se haya infiltrado en los acuíferos, suficiente agua infiltrada en los acuíferos, que es lo que va descargando de manera regulada y como siempre sucedió en nuestro territorio. Entonces, hay algunas alternativas a nivel ciudad. Están los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que es, por ejemplo, el agua del techo de la casa o de una industria, en vez de que vaya a la canaleta y directamente a la calle, se pueden hacer pozos de absorción. Entonces, existen muchas buenas prácticas que se pueden ir tomando como para que nosotros podamos frenar un deterioro, porque en Paraguay todavía no tenemos un deterioro muy avanzado
y también reducir el impacto negativo que estamos Ahora, causando. eso se hace, como bien planteabas, eso se hace a nivel de gobiernos municipales. ¿Cómo es un poco la estructura? Porque uno mira ejemplos y viviste en España. España también tiene muchos problemas en el tema hídrico. Veíamos lo de La Habana hace poco, veíamos el caso también de la sequía en alguna zona como Cataluña, que siempre están con el tema de optimizar el recurso del agua. Habrás aprendido mucho allá, ¿no? Sí, 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 sí. Realmente, bueno, estas catástrofes que sucedieron en los últimos tiempos, debemos entender que van a suceder con mayor frecuencia. Okay. Eso ya nos lo vienen advirtiendo hace más de 30 años los especialistas en el clima y es como que nos vamos entendiendo, ¿verdad? A medida que lo vamos viviendo, nos habían dicho hace 20 años. Sí. Es como esta película, no sé si es que la viste o la vieron los televidentes, Don't Look Up. Esta película que Sí. de Leonardo DiCaprio que nos decía, va a venir un asteroide y va a destruir el planeta. Y se iba a presentarle a los políticos y los políticos se le reían. Claro. Se iba a la prensa y la política, no, sí, 100% probabilidades, vamos a decir un 70% probabilidades. Entonces, esa es una analogía muy interesante para decir, todavía no estamos haciendo lo suficiente nosotros para cambiar. Y España tiene una diferencia grande con Paraguay, que ellos tienen muy regulados los ríos. Sí. Nosotros todavía tenemos muchos ríos naturales. Nosotros todavía podemos utilizar como un recurso a nuestro favor la cantidad de agua que tenemos, a diferencia de ellos que tienen mucho más limitado y mucho más regulado. Solamente que desde ya tenemos que hacerlo nosotros con conciencia y aplicar esta bendita ley de recursos hídricos, y el Ministerio del Ambiente tiene que comenzar las regulaciones que ya hace varios años debía haber comenzado a realizar. ¿Cómo está un poco a tu criterio el trabajo que se está haciendo? ¿Necesitan mejorar mucho más el control? Se necesita mejorar la coordinación del trabajo. ¿Por qué? Porque existen muchos esfuerzos, inclusive dentro del Ministerio del Ambiente. La Dirección de Recursos Hídricos está haciendo muchos esfuerzos para la implementación de la ley, pero también se da mucha resistencia desde el sector privado. Okay. Claramente es necesario una mayor coordinación. Yo creo que entender la importancia de la regulación para pensar a futuro, para pensar de manera sostenible, y que el sector privado y los consumidores entiendan que si nosotros hoy en día no asumimos la responsabilidad en el uso del agua y no lo hacemos coordinadamente y sobre todo no se genera la información, porque no hay información hoy en día como para decir tantos hectómetros o tantos metros cuadrados de agua se está extrayendo de los acuíferos para la potabilización. Es casi nula la información que nosotros tenemos. Entonces, hay que coordinarnos. El sector privado y el sector público debemos trabajar de la mano como para ir encontrando esos puntos en común, ¿verdad? Porque tampoco sirve acogotarle al sector privado, a un sector industrial, en decirle hoy en día de pagar 0 por agua vas a pagar 1000. Deja de ser competitivo. Claro. Hay un montón de cosas, pero es necesario tener esas mesas de diálogo, y como yo digo, es sobre todo muy importante dejar de buscar culpables para designar responsables. ¿Hay mesas? ¿Existen instancias? Existen instancias. Justamente la semana pasada estuve participando en la Unión Industrial del Paraguay como ponente en un taller que se llamaba Ñandeu, organizado por, varios sectores, coordinado por la Fundación Moisés Bertoni, que justamente plantea esta necesidad de establecer mesas de diálogo. Este fue un primer encuentro. Yo creo que el año que viene van a darse más encuentros al respecto, y es un espacio importante. ¿Por qué? Para escucharnos. Lo primero que tenemos que hacer es escucharnos y recabar información. Recabar información de las necesidades de los usuarios, porque también tenemos el agua como servicio público y derecho humano, que hoy en día en Paraguay, si bien tenemos abarcado una enorme cantidad de provisión de agua, la potabilización de esa agua todavía no es suficiente. Sí. Entonces, el usuario final debe participar de esas mesas. Los proveedores de agua potable y saneamiento tienen que participar de esa mesa. Hoy en día solamente el 4% de todas las aguas residuales de Paraguay se tratan antes de ser largadas al río. Entonces, un 96% de las cloacas se va directamente al río. Entonces, ese es un tema muy importante que hay que abordarlo.
El sector industrial también debe formar parte porque es necesario el agua para la industria y por qué no, y claramente como muy importante el sector agropecuario, ¿verdad? Claro. El agua es vida y hoy en día estamos nosotros ampliando enormemente nuestras fronteras de producción, especialmente en el Chaco, y bien todos sabemos que en el Chaco el recurso agua es un recurso valiosísimo y existen varias opciones en las cuales se podría utilizar el agua del río Paraguay o de otras cuencas como para expandir más aún o hacer más eficiente la producción agrícola en el Chaco. Pero hay que coordinar y hay que coordinarse de manera por cuencas y a nivel nacional e inclusive internacional. Porque el agua que nosotros tenemos en el río Paraná, que utilizamos para las represas de Itaipú y de Itaipú y de Yacyretá, es agua que nace en el Brasil. Claro. Brasil podría, si nosotros no tenemos una buena coordinación internacional de los recursos, Brasil podría aumentar su capacidad productiva hidroeléctrica en las cuencas vertientes al río Paraná, y eso haría probablemente una reducción o una modificación en la producción energética de nuestras represas. Entonces, es un tema importante, es un tema delicado y es por eso que yo, volviendo a tu pregunta inicial, decidí emprender este camino personal de profesionalizarme en la gestión del agua y no solamente desde lo técnico, sino también desde lo político, lo cual la carrera de abogado me ha servido bastante. Totalmente, me imagino que sí, en su doble dimensión. Renato, muchísimas gracias por tu visita. Realmente me parece que es un tema transversal y estratégico poner sobre la mesa y en la agenda el hecho de lo que implica este recurso natural tan importante para nosotros y que somos un país privilegiado. Paraguay es un país privilegiado en este recurso, ¿no? Somos enormemente privilegiados con nuestros recursos hídricos, realmente. Y no tenemos que desaprovechar esa oportunidad. No tenemos que desaprovechar, es una oportunidad, es nuestro diferencial principal. Las personas y el agua son nuestro diferencial con el resto del mundo. Pero me quedo con eso último y me gustaría que insistas en esa idea de que hay que cambiar un poco el tema del chip cultural, ¿no? Y entender de que como esto es finito, si seguimos maltratando este recurso, un día nos podemos arrepentir. Exactamente, es altamente susceptible a la contaminación y a la extracción, al mal uso. Entonces, el agua está a nuestro servicio, pero nosotros tenemos que estar también al servicio del agua y cuidarla y protegerla porque es la fuente de toda la vida. Renato, gracias por tu visita. Gracias, Juan Pablo. Renato Mas también visitándonos aquí en 5 Días Televisión. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más informaciones. Muchísimas gracias. A ti.